Doctor Alvites, disculpe, ¿podría habilitar la grabación? Ya Ah, está ya la grabando. habilité. Ya, doctor, muchas gracias. Bueno, en realidad me gustaría conversar algunas cosas puntuales. La siguiente, por favor, Helen. Helen, la próxima, por favor. Ya. Para ir viendo este tema de los niveles de atención, primero que los niveles de atención es un conjunto de establecimientos con niveles de complejidad necesaria para resolver las necesidades de salud de diferentes magnitudes y severidad. Sobre todo, cuando hablamos de primer nivel de atención, como ustedes pueden ver en la primera diapositiva, resuelve el 70-80% de la demanda del sistema. Es la parte del ingreso es el sitio donde ingresa el ciudadano a tener atención, o el usuario a tener una atención. Muchas veces no necesariamente por una dolencia, sino que simplemente a prevenirla y a promocionar y a mejorar sus estilos de vida con respecto a evitar enfermedades. De tal forma de que no solamente, por favor, no se lleven la idea de que los establecimientos de salud es para curar algo. El sistema es... Eh, ya. No, vuelve. De tal forma de que en el primer nivel de atención, como le decía, el 70-80% de las atenciones o de los usos del sistema van a ser resueltas ahí. Estamos hablando de enfermedades muy simples, de capa simple, resfríos, gastroenterocolitis, de repente vacunación, psicoprofilaxis, algunas orientaciones para la nutrición básica que tienen las personas, lo que normalmente usan. En el segundo nivel vamos a tener más o menos entre el 12 al 22% de la demanda, que requiere alguna complejidad de algunas enfermedades o de algunas, de repente, patologías quirúrgicas se le van a poder resolver, una apendicitis, una vesícula, algunas otras cosas que puedan tener alguna poca estancia hospitalaria. Sin embargo, en el tercer nivel, que es el 5 al 10% que se tiende la ciudadanía, los que sufren de alguna dolencia, es donde va a tener la mayor capacidad resolutiva de atención. ¿Por qué es esto? Porque primero, es obvio que tenemos que optimizar nuestros recursos, más aún en un país como el nuestro, que no tiene muchos recursos, y sobre todo le da la continuidad y los hospitales no se abarrotan, no deberían abarrotarse ¿cómo se llama?, de enfermedades o de situaciones de salud básicas o simples. De tal forma que seguro, esta es en la teoría, pero en la práctica vemos algunas cosas, ¿no? Algunas cosas diferentes. Siguiente, por favor. Helen. Entonces, ¿qué hablamos con categoría, ¿no? Es la asignación de la posibilidad de tener una capacidad resolutiva de un establecimiento de salud. Y esto va a depender del nivel de complejidad que tenga. Por ejemplo, no es igual que uno de nivel 1. Ahorita vamos a poder determinar que en el nivel 1 tienes 4 niveles básicos de atención. Y no es lo mismo que atenderle el nivel de complejidad de un instituto nacional, ¿no? Por ejemplo, la oftalmología o el instituto de materno perinatal o un hospital nacional como es el Hipólito Unanue, ¿no? Donde los recursos, tanto recursos humanos como recursos tecnológicos, como recursos logísticos, donde los cursos de farmacéuticos, entre otros, son diferentes, mucho diferentes. Y que tengan, inclusive, eso tendría que tener, o sea, se va a determinar a través de un nivel de complejidad y a través de características funcionales que son comunes al uso de cada uno de esos. Y esto va a determinar la capacidad resolutiva de un establecimiento de salud, la complejidad, y esta va a responder a unas realidades de demanda de la propia población o de la población que sea asignada o adscrita en algunos casos, como dice la Seguridad Social. Siguiente, por favor.
Entonces, está claro que en el caso de las categorías de los establecimientos de salud, estamos hablando primero de un nivel primario básico, eso tiene que estar claro, un nivel intermedio o el nivel 2, y el nivel de más alta complejidad que son los hospitales nacionales, los institutos especializados, algunos hospitales que son especializados, ¿no? Acá en Lima no hay muchos hospitales especializados. En provincias sí hay, por ejemplo, el Instituto Regional de Cáncer, ¿no? En Trujillo, en Arequipa, en Huancayo, el Instituto Regional de Ojos en el norte. Acá en el hospital no hay un hospital, no hay un hospital 3 que sea especializado netamente en algo, por lo menos en la parte de Minsa. En el caso de salud, sí podemos encontrar, por ejemplo, hospitales especializados como es el hospital, el Instituto Nacional del Corazón, el INCOR, por ejemplo, ¿no? Pero son pocos los que hay en Lima y lo que realmente en el país son pocos. Pero lo que sí es cierto es que tengan claro que los niveles de atención son tres: el básico, el intermedio y el más complejo, donde van a resolver las situaciones mucho más complejas y apremiantes en el tema de recuperación de la salud. Recuperación de la salud. Pero eso no significa que los hospitales o los centros de salud no tengan sus áreas de promoción y prevención de la salud, que deberían tenerlo. Sin embargo, ustedes van a ver en la práctica o en la parte cuando les toque rotar en un hospital, en algunos casos no van a tener eso, ¿no? No van a tener prevención y promoción en los hospitales. En el caso de primer nivel de atención, hay un primer nivel que es la categoría 1 y brinda atenciones básicas, sobre todo donde participa bastante la comunidad, donde tienes una labor mucho mayor de contacto con la comunidad, con las instituciones organizadas, con el municipio, que tienes que coordinar una serie de detalles con estos actores, con la finalidad de llegar a realizar el tema de promoción. Promoción básicamente es el cambio de estilos y vidas saludables. Y el tema de prevención. La prevención que tiene que ver con la vacunación, que tiene que ver con los tamizajes, que tiene que ver con una serie de detalles. Y en algunos casos solucionar algunos problemas simples, ¿no? Problemas simples, por ejemplo, prevención de ceguera, prevención de algún cáncer, hacer un examen simple. Y entonces, este es el tema del primer nivel de atención, categoría 1.1. Siguiente, por favor. Categoría 1, perdón. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, los establecimientos de salud tienen una categorización. Y esta categorización tiene una definición propia de una característica que tiene que ver y que está aunado a la capacidad resolutiva del establecimiento de salud. ¿Y cuál es cuál es el corazón de esta categorización? Son las unidades productoras de servicios. Pueden ser unidades productoras de servicios de consulta externa, puede ser en el caso de salud, una unidad productora de servicio de consulta externa, la unidad productora de servicio, hospitalización, unidad productora de servicio, laboratorio clínico, unidad de productora de servicio, farmacia. O sea, el corazón de un establecimiento de salud y la categorización y por ende la capacidad de resolución y de respuesta a los problemas, el núcleo básico son las unidades productoras de servicio. Y en los diferentes niveles de atención van a tener poquitas unidades productoras de servicio, y en los hospitales nacionales y en los hospitales y en los institutos nacionales, obviamente que tienen la mayor cantidad de unidades productoras de servicio, por la complejidad del establecimiento de salud, por la complejidad del establecimiento de salud. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a pasar, como antes ustedes vieron en los primeros slides, los establecimientos de salud se clasifican en establecimientos en categoría 1, en categoría 1, en categoría 2 y categoría 3. En la categoría 1 tenemos 4 subcategorías, por llamarles así. La categoría 1.1 es aquel que normalmente no cuenta con profesional
médico o no necesitaría un personal médico, cirujano, un médico ahí en el establecimiento de salud, pero sí cuenta con técnicos de farmacia, un técnico de enfermería o sanitarios en algunos casos, ¿no? Esto se ve básicamente más, no tanto en Lima, aunque en la parte de Lima Sur, por el lado de Villa María el Triunfo, por el lado de San Juan de Miraflores, en San Juan del Lurigancho, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir por allá, o inclusive en la parte de Puente Piedra y pegado a Jicamarca, hay establecimientos de salud todavía en Lima que tienen puestos de salud. En Lima, por la gran complejidad como población, no deberíamos tener un nivel 1-1, o sea, no debería haber, como le llaman, las postas médicas sin médico. Pero sin embargo hay. Y más aún esto se ve en provincia. En provincia el tema es que a 2 horas o a 3 o 4 días en Pequepeque, el establecimiento de salud 1-1, hay un sanitario que se encarga del establecimiento de salud y no hay nadie más. Inclusive parte de los sanitarios que están ahí o parte de los técnicos de enfermería hacen parte o suya el establecimiento de salud para vivir. O sea, viven dentro del establecimiento de salud porque en cualquier momento la población le puede tocar la puerta y pueden atenderlos. De tal forma que lo que sí le quería que ustedes tengan en cuenta que a veces las normas técnicas tienen que condecir claramente con la realidad. La realidad es otra y a veces en el país es tan diverso donde los profesionales de la salud y ahora que tocando el médico, que es el que genera la atención sanitaria, el que comanda la atención sanitaria, muchas veces no está. Recuerden que la concentración de los médicos actualmente se encuentra más en las capitales de provincia, y qué decir de los especialistas que se concentran el 80% en Lima y el otro 15% se concentra en Arequipa y en Trujillo, y no hay más. De tal forma de que hay una diversidad y una mala distribución de los colegas y los médicos, y en algunos casos pues no existen esos médicos en el otro lado. Por lo tanto, que la norma tiene que ser también un poco flexible en este sentido. O sea, la atención no puede dejar de darse. Por lo tanto, hay una categorización 1-1, 1-1 todavía en nuestro país. O sea, hay establecimientos de salud donde no hay médico, no hay enfermera, no hay obstetra, no hay técnico de farmacia, solamente hay un sanitario. Esa es la realidad de nuestro país. Y después voy a pasarle unos cuadros para que ustedes van a ver cuántos establecimientos de salud tenemos en el país. Se llama también puesto de salud, posta de salud, lo llaman, ¿no? Y básicamente el manejo es ambulatorio. ¿Qué significa? Que vas al establecimiento y te vas a tu casa, que no te quedas hospitalizado ni siquiera en observación, ni 12 horas, ni nada por el estilo. Es un 1-1, donde es lo más básico que se puede resolver de manera sanitaria. Y sobre todo, son actividades casi el 80% extramural. Son actividades que tienen que tener claramente con la comunidad, con las instituciones organizadas, con vaso de leche, con la comisaría, con el municipio. Entonces, la labor del profesional sanitario, y en este caso, si hubiese un médico, es ir a coordinar, hacer abogacía y todas las actividades que tienen que hacer de acuerdo a la prevención y promoción de la salud. Siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver, no tiene población asignada, o sea, tienes un marco territorial asignado, ejemplo, Huacarachucro en Huánuco, donde tienes más o menos unos 4 o 5 días en mula, te tienes que ir y tienes una población de, qué sé yo, de 500 personas y solamente no vas a decir, no, yo solamente atiendo a 300, no, tienes que atender a todas. De tal forma de que aquí no haya población asignada y se atiende las cosas más básicas y de la capacidad resolutiva que tiene el establecimiento para esa comunidad, de acuerdo al estudio y al perfil epidemiológico de cada localidad. No es lo mismo atender pacientes de Pueblo Libre o del Agustino que atender de Huánuco, pues que las patologías son totalmente diferentes. Para eso se tiene que hacer un análisis de la situación de salud que está de acuerdo al tema epidemiológico, que creo que en su curso de epidemiología lo están llevando perfectamente. Siguiente, por favor. La categoría 1-2, aquí recién aparecemos nosotros, los médicos, ¿no? Tienes enfermera, tiene el equipo básico, obstetricia,
tienes técnico de enfermería, también población asignada, y básicamente lo que tiene es comunidad productora de servicio, es la consulta externa, y básicamente la consulta externa. Entonces es un puesto de salud con médico cirujano. Básicamente eso, bien básico, aquí aparecemos los médicos. Es un establecimiento un poco más grande desde el punto de vista de infraestructura, pero tampoco resuelve un poco más de actividades que el 1-1, ¿no? Donde no hay médico. Siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Llegó? Dile, el doctor se dio una cirugía y dale una cita para el próximo viernes. Dale una cita con mi aceituna. Ya muy tarde. Pues. Ya. Categoría 1-3. Aquí básicamente ya aparecen otros profesionales e inclusive se puede ampliar un poco la cartera de atención. Tiene normalmente y también las unidades productoras de servicio. En este caso tenemos la unidad productora de servicio de consulta externa y tenemos la unidad de productora de servicio de patología clínica, o sea, donde hacen los exámenes de laboratorio, glucosa, hemograma, lo más básico que puede tener. Puede tener 2 o más médicos, cirujanos. Acá sí ya participan otros elementos, otros profesionales de la salud como el odontólogo, la enfermera, la obstetra, como ya lo vimos anteriormente. Acá se suma el odontólogo, y también técnica de enfermería, técnico de laboratorio y técnico de farmacia. Estos establecimientos de salud también reciben el nombre de centro de salud, centro médico especializado o policlínico. O sea, cuando ustedes escuchen en salud, me van a mandar al Policlínico Pablo Bermúdez, es un establecimiento 1-3. Me van a mandar no sé, pues al Policlínico, no sé, Pepito, ya saben que es 1-3. Eso sí, Policlínico, esas son las similitudes porque, cópienlo porque eso va a ir en el examen, ¿ya? Así es que eso es importante, que sepan qué cosa es un policlínico. Los hospitales de Solidaridad, la mayoría son 1-3, ¿no? Les dicen hospitales, pero eso no es, eso es una publicidad engañosa, ¿no? No son hospitales, así es que son establecimientos de salud 1-3, así son categorizados, ¿ya? Así es que policlínico, centro de salud médico especializado, centro médico. Acuérdense también que esta categoría no solamente vale para el Ministerio de Salud, sino también vale para salud, vale para los privados, vale para quien pone su consultorio, para lo que ustedes quieran ver, cuando ustedes vean Policlínico Santa Rosa, listo, ahí está el Policlínico Santa Rosa que tiene estas especialidades, pero tiene una atención todavía muy limitada, pero sigue haciendo actividades tanto intramural como extramural. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, siguiente. Sí, doctor, lo que pasa es que está retrasado unos cuantos segundos. ¿Ya? Ya. Acá aparece, a partir de aquí, este es la mayor capacidad resolutiva del nivel primario de atención, de la categoría de los establecimientos de salud. Este es el que tiene la mayor categoría entre los... Acá ya aparece especialistas, ¿no? En la anterior norma del Ministerio de Salud, en la versión 2 de la norma del Ministerio de Salud, básicamente lo que señalaban era que eran médicos que pudieran tener conocimiento, manejo, ¿no? De en el caso de atención de partos normales o de atención de recién nacidos normales. Sin embargo, en esta versión de la número 3 ya contempla la presencia de establecimientos, de este establecimiento con especialistas, sobre todo especialistas de
ginecología y especialistas de ginecostetricia y especialistas de pediatría. Pero si no hubiera, dejan la libertad de poder contar con algún médico cirujano que tenga interés, que tenga capacitación, que tenga destreza, que tenga habilidades para la atención de partos o de gestantes normales y de recién nacidos normales. Y todas las demás, acá se agrega también, aparte del químico, el químico farmacéutico, el tecnólogo de laboratorio, se agrega también odontólogo, o sea, suma un poco más, pero este establecimiento 1.4 es un establecimiento que ya tiene internamiento. O sea, este 1.4 sí puede albergar pacientes que tengan que puedan tener un internamiento. ¿Por qué? Porque en estos establecimientos se van a poder atender partos normales y recién nacidos normales. Y como ustedes saben muy bien, los pacientes recién se dan de alta después de 24 horas de un parto normal. Así que estos pacientes tienen la posibilidad, o estas madres se pueden quedar aquí. ¿Y por qué sacan antes, hasta el año 90, un poco la historia de este tema, hasta el año 90, estos centros 1.4 y para adelante, como había una gran mortalidad materno-perinatal, hemos llegado hasta más de 200 por 100.000 nacidos vivos. Entonces, ¿qué sucedió? El Estado tomó una acción sobre la muerte materna y sobre la muerte perinatal. Entonces comenzó a crear los famosos establecimientos de salud maternos infantiles y les dio esta categoría de 1.4. Por eso que los 1.4 maternos infantiles funcionan básicamente la gestante y el niño recién nacido normal. Sin embargo, la norma ahora ya te abre la posibilidad de que se atienda cosas muy, muy simples de cortes, de cirugía, de atención de niños con asma, para nebulización. O sea, ya el 1.4 deja de convertirse solamente en atención materno-perinatal, porque ya la tasa de muerte materna ha disminuido, sin embargo sigue alta, pero ha disminuido, pero que estos establecimientos de salud tienen que ser más funcionales y que tienen que ser más expeditivos para la sociedad. De tal manera que el Ministerio de Salud en esta versión 3 ha considerado que, si bien es cierto, va a tener atención de madre y niño, no deja de atenderse otro tipo de patologías sencillas en otras áreas. Este es un poco un híbrido, ¿no? O sea, es un poco entre atención primaria neta y también tiene atención especializada, ¿no? Entonces, acá es la mayor capacidad resolutiva y la mayor nivel de atención del nivel primario de atención. Siguiente, por favor. Siguiente. Los establecimientos 1.4 deben tener atención 24 horas del día. Atienden 24 horas del día los 365 días del año. En el caso de los establecimientos de capacidad, ¿cómo se llama? De categoría 1, son aquellos que ya tienen centro obstétrico, ya tienen centro quirúrgico, ya tienen hospitalización, a diferencia de los 1.4 que tienen internamiento. Es diferente el internamiento que hospitalización. Así es que, pero en el caso de los 2.1, comienzan a tener ya hospitalización y se comienzan a resolver básicamente las 4 áreas importantes: medicina, cirugía, pediatría y medicina interna. Deben tener también áreas de emergencia, deben tener áreas de patología y deben tener áreas de hospitalización. Y la diferencia con los establecimientos 2.2 es básicamente de cuidados intensivos. Los 2.1 no tienen UCI. Los que tienen UCI son los de establecimientos de salud 2.2. Esa es la diferencia básica. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo tengan, es una pregunta del examen, así que eso ya les estoy diciendo. ¿Cuál es la diferencia entre 2.1 y 2.2? Y en el caso también del 2.1, que me estaba olvidando, era que también tienen banco de sangre, pero el banco de sangre del 2.1 es un banco de sangre tipo 1. ¿Qué cosa quiere decir banco de sangre tipo 1? Que recibe la sangre
o que recibe las bolsas o los paquetes del banco de sangre tipo 2. El banco de sangre tipo 2 está en los hospitales 2.2 y en los hospitales nacionales. ¿Y por qué esa diferencia? Porque en los hospitales nacionales y en los hospitales 2.2 están... Uy, ¿aló? Claro. ¿Aló? Hola, doctor, sí le escuchamos. ¿Qué pasó? Pero no veo la lámina. Eh, sí se está viendo, doctor. Ah, bueno, yo la veo. Bueno, ya. Entonces, en el caso de los nivel de 2.2 es el tema de unidad de cuidados críticos. Entonces, y el otro tema, la otra gran diferencia es que los bancos de sangre, ¿no? El banco de sangre es tipo 1. Tipo 1 usa el 2.1 y el otro 2.2. O sea, el banco de sangre tipo 2 es donde se hacen todos los exámenes sabidos y por haber para las bolsas de sangre para que lleguen en un buen, que tengan la mejor bioseguridad. Y eso ¿cómo se llama? Lo distribuyen a los hospitales 2.1 e inclusive en algunos 1.4 que hacen atención de parto y en algunos 1.4 inclusive en provincia o en algunas regiones del país hacen cirugías de cesárea. Así es que ellos distribuyen esa sangre con mayor seguridad. No veo la lámina. Doctor, disculpa, ¿no está viendo las láminas? No, no, no. ¿Alguien más no está viendo las láminas? A ver, lo voy a volver a poner. No se ve, yo tampoco las veo. No se ve en las láminas. No se ve. Sí, no las veo, no las veo. Ya, un momento, por favor. Ya, dale, dale. Eso es importante que ustedes tengan en cuenta, diferenciarlo, ¿no? Diferenciar. Lógicamente, pues que cuando ustedes vean un hospital con UCI, ya saben que ese hospital es un nivel mínimo 2.2 para adelante, ¿no? El hospital que no tiene UCI es 2.1. Ejemplo, el hospital de Huaycán. El hospital de Huaycán no tiene UCI. No tiene UCI, ¿no? ¿Qué otro hospital más que ustedes puedan conocer? A ver, el hospital de Ventanilla no tiene UCI, ¿no? ¿Qué otro hospital más que ustedes puedan tener una idea? La diferencia entre un hospital 2.2 y un hospital 2.1. Ya, avanza, por favor. Sí, sí. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan claro, ¿no? La categorización de los establecimientos de salud, ya. Pasa, por favor, Helen, la siguiente. Entonces, estos hospitales, también hay la categoría 2C. Los 2C son hospitales que son de mediana complejidad, pero que son solamente, tienen una especialidad, ¿no? Puede ser de oftalmología, puede ser de ginecología, puede ser de neoplásicas, ¿no? De enfermedades de cáncer, de pediatría, etcétera. Y que en función a su actividad van a tener que tener unidades productoras de servicios, depende de lo que hagan. Pero lo mínimo tiene que tener unidad productora de servicios de consulta externa, la unidad mínima ¿cómo se llama?, de patología clínica, de laboratorio, de anatomía patológica, de hospitalización, y las unidades productoras de servicio propio. Si fuera cáncer, de repente pues una sala de cirugía, aunque los 12 no, por su definición, no pueden tener, no deberían tener cáncer. Pero oftalmología, de repente, operar cataratas, o sea, cosas de mediana complejidad podrían hacer algunos hospitales. De repente esto se ve mejor en la parte privada, en las clínicas, ¿no? Se puede ver mejor el 2C. Siguiente, por favor. ¿No? Hospitalización, patología clínica, farmacia, nutrición y dietética. Eso es lo mínimo que deberían tener. Y las otras unidades productoras de servicios propias de su especialidad. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. En el caso del 3.1, son establecimientos de salud de tercer nivel de atención con capacidad resolutiva para satisfacer la necesidad de salud de la población a través de la atención de ambulatoria, emergencia, hospitalización y cuidados intensivos.
y también tienen unidades productoras de servicio de docencia e investigación. Estos hospitales, pues, tienen una capacidad resolutiva mayor, pero que, inclusive, ¿cuál es la diferencia de 3.1 con los 2.2, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, doctor, puede ser parecido, ¿no? Por ejemplo, centro de diálisis, ¿no? Un centro de diálisis tiene los hospitales nacionales, ¿no? Manejo de pacientes de cirugía oncológica, lo tienen los hospitales nacionales. Pacientes para terapia por cáncer, lo tienen los hospitales nacionales y los institutos. Pacientes para radioterapia, lo tienen los hospitales nacionales, ¿no? Podrían tener hospitales nacionales. Por ejemplo, el Hospital Honorio Delgado de Arequipa tiene su radioterapia. Tiene radioterapia. Que no tiene el Instituto Regional de Cáncer de Arequipa. O sea, los pacientes con cáncer del Instituto Regional de Arequipa de Cáncer, los que necesitan radioterapia van al Hospital Honorio Delgado del Hospital Nacional. Bueno, esas cosas pasan a veces, ¿no?, en estas cosas de la categorización. Pero los hospitales nacionales pueden tener equipos de radioterapia perfectamente. Tienen equipo, tienen diálisis, por ejemplo, la diferencia con el 2.2, ¿no? Pacientes, los hospitales 2.2 solamente llegan al diagnóstico de precáncer o llegan al diagnóstico y lo pasan a los hospitales nacionales. No tienen capacidad, no deberían tener capacidad resolutiva para responder esos tipos de patologías de alta complejidad, ¿verdad? Bueno, banco de sangre, lo mismo que ustedes han visto en también dos, pero básicamente es hemodiálisis y algunos otras unidades productoras de servicio que tienen que ver con la diferenciación y no con la capacidad resolutiva del establecimiento de salud 3.1. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces tienen estas unidades productoras de servicio, como ustedes ven. No, la anterior, por favor. Ahí está. Tiene centro quirúrgico, centro obstétrico, cuidados intensivos, tiene medicina física y rehabilitación, diagnóstico por imágenes, hemoterapia y banco de sangre. El banco de sangre de los hospitales nacionales son de tipo 2. Son aquellos donde se tamiza, se hace todos los exámenes y esos son distribuidos a los hospitales donde tienen banco de sangre tipo 1. Nutrición, central de esterilizaciones, hemodiálisis, entre otros. Siguiente, por favor. Todas estas son actividades propias del 3.1, de referencia contra referencia, vigilancia epidemiológica, zona ambiental, consulta externa, y también un área de promoción y prevención de la salud, pero no tan, de repente no tan explícito ni tampoco tan dirigido como los niveles primarios de atención, inclusive 2, la categoría 2. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces aquí vamos a ver, si ustedes ven este gráfico, aquí para que no se olviden. Pregunta examen, ¿cuántos niveles de atención tiene, cuántas categorías tiene primer nivel de atención, cuántas categorías tiene segundo nivel de atención? Ya saben que tienen 3, y el tercer nivel de atención también tiene 3, ¿no? Entonces, y hay uno de atención general y otro de atención especializada, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan bien claro para saber a dónde derivar sus pacientes, cuál es su capacidad resolutiva, si me van a resolver el problema, si me van a ayudar. Eso es en la teoría. En la práctica, ahorita vamos a ver cómo está el diagnóstico situacional de nuestro establecimiento de salud y van a ver que de alguna manera falta mucho por trabajar en este tema. Siguiente, por favor. Bueno, estas son las unidades productoras de servicios de un hospital categoría 3C especializado. Ejemplo, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Ejemplo, Instituto Nacional, ¿cómo se llama? Maternidad de Lima, entre otros. Siguiente, por favor. ¿Cómo estamos en el diagnóstico situacional de la categorización de los? Un poquito ya. No sé si tienen alguna pregunta o lo dejamos para el final. No sé. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Doctor, ¿podría hacer alguna diferencia sobre el 3.2 y el 3E? El 3.2 y el 3D. El 3.2 básicamente son institutos y el 3C puede ser necesariamente con una sola. El 3C es especializado netamente en algo, ¿no? En algo.
ejemplo, de pediatría, pero los tres dos son institutos nacionales que pueden resolver la mayor capa, ese mayor nivel de resolución de una institución. Básicamente eso. Es bastante semejante, ¿eh? Es bastante semejante. Tiene algunos detalles que pueden variar, pero en el caso de 3E, en el país, ¿qué ejemplo te puedo dar? No conozco ninguno, pero sí en el 3.2 sí los 10 institutos que existen en el país, ¿no? Los 5. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dos cositas importantes aquí. Ver cómo ha ido evolucionando este tema de las normas, ¿no? Mayormente, mire, toda la evolución, cómo ha estado la guía técnica, cómo ha estado la primera modificación, la segunda modificación, tercera modificación, inclusive en algunos casos cómo se adecua al COVID, y ese va a ser un tema de exposición para el día sábado, que ya conversé con mi grupo, así que esa parte se las he dejado para que ellos lo puedan desarrollar. Pero miren cómo se ha ido cambiando en el tiempo, desde 2011, 2014, 2017, o sea, la serie de modificaciones que han habido de establecimiento de salud. Lógico que va a haber una serie de modificaciones de la normativa por lo complejo que es nuestro país, ¿no? Es muy complejo. La parte sanitaria y de diagnóstico situacional, epidemiológico de nuestro país y por áreas territoriales es sumamente diverso. Entonces no podemos poner a todos en un mismo saco, ¿no? Entonces tiene que ir adecuándose las normas e ir modificándolas, ir viendo las versiones, ¿no? Acuérdate que todas las normas del Ministerio de Salud deben ser revisadas cada 2 años o cada 3 años en algunos casos. Entonces han ido revisando, ¿no? Pero sin embargo algunas son de un año para otro, ¿no? Porque han tenido que modificar en algunas cosas que, inclusive lo del tema de los recursos humanos. Siguiente, por favor. Entonces aquí ven todas las normas que se han dictado, Plan Nacional de Monitoreo y Supervisión, todas las normas que pandemia y pospandemia, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para categorizar todo este tema? O sea, hay todo el proceso de categorización y cómo ha ido durante todo este tiempo este tema. Siguiente, por favor. Entonces aquí ven, no veo bien este. Estas son las instituciones prestadoras de salud. Tenemos, no veo bien acá. Cómo están distribuidas las instituciones de salud. Y como ustedes pueden ver aquí, hay unas con internamiento, sin internamiento, algunas que son de servicios médicos de apoyo, es más o menos el 10%. En total tenemos ahorita instituciones prestadoras de salud, así se llaman IPRES, más de 24.000 en todo el país. Siguiente, por favor. Base de datos del 2 de septiembre del 2020. Siguiente, por favor. Siguiente, Fabiola. ¿Y cómo están distribuidos? No, la anterior. ¿Y cómo están distribuidos en todas estas, ¿no? Miren, el mayor número es de 2-1, ¿no? Sin embargo, los 1-1 también son un buen número, ¿no? Casi 3.200, 8.491 son 2-1. 1-4 es el segundo, ¿no? Y también los institutos y ¿cómo se llama? Los hospitales nacionales. Lo cierto es que si ustedes ven ahí, la mayor número de establecimientos sin internamiento a nivel nacional son los 1-1. Y si se dan cuenta, los 1-1 son establecimientos de salud que no tienen médico. O sea, ya más o menos saben de la magnitud del problema en la que nos encontramos en el aspecto sanitario. Y esto más o menos representa 20.000 establecimientos. Más de la mitad, mucho más de la mitad. Siguiente, por favor. Y esto ve con internamiento.
Nótense ustedes que, perdón, noten ustedes que en el caso de los 1-4 son de mayor nivel, ¿no? Lo que más se encuentra con internamiento. Y los hospitales 2C, muy pocos hospitales nacionales, 35 a nivel nacional. Entonces, por eso que ustedes ven que aquí cuando hay, y aquí incluyen inclusive algunos establecimientos de 1-3 que no deberían tener internamiento, pero en la práctica hay. En la práctica hay. Hay establecimientos con internamiento. Hay. Sí hay. En la práctica hay. Entonces ustedes se dan cuenta que por eso que las personas se centralizan en Lima, ¿no? Porque no hay hospitales nacionales, porque no hay hospitales de segundo, y porque establecimientos de salud mayormente son de primer nivel y la mayoría son sin médico. Siguiente, por favor. Más o menos los establecimientos de salud que existen por regiones, ¿no? Nótese que Lima concentra la mayor cantidad de establecimientos de salud. Lima Centro. O sea, estamos hablando de la jurisdicción de todos los distritos de Lima de Lima Centro, o sea, Lince, Miraflores, Cercado de Lima, Jesús María, son 20 distritos que tienen mayor concentración. ¿Por qué? Porque acá está la mayor concentración de la población. Lima Norte, que es la parte de, ¿cómo se llama? Puente Piedra, toda la parte de Los Olivos, toda la parte de San Martín, ¿no? Toda la parte de Comas, Caraballo, es casi menos, miren, sí, miren, la mitad de lo que tiene Lima, Lima Centro. De ahí viene Lima Sur, que estamos hablando de Villa María del Triunfo, de San Juan de Miraflores, estamos hablando de Barranco, estamos hablando de Chorrillos, estamos hablando de los balnearios de playa de Lima, San Bartolo, Santa María y todos esos que son más pequeñitos. Pero, estás hablando de Villa de Salvador, ¿no? Eso es lo que sigue. O sea, todas las Limas, si ustedes se dan cuenta, casi concentran aproximadamente 6.000 establecimientos de salud, ¿no? 6.000. Y después, si ustedes se dan cuenta, y Lima con 1.028. Y los demás son capitales importantes del Perú, ¿no? Arequipa, Cusco, ¿no? Callao. Pero miren Tumbes, ¿no? Tumbes es chiquito. Madre de Dios. No sé si alguien de repente conoce Madre de Dios. Uno de los departamentos más pobres del país. Junto con Huancavelica, ¿no? Miren la cantidad de establecimientos de salud tienen. Y la población en Madre de Dios, por ejemplo, es muy dispersa. Muy dispersa. Y la mayoría de establecimientos de salud son entre 1-1 y 1-2. El hospital de Iberia es un hospital 2-1, pero que parece un establecimiento de salud 1-4. Pero le han puesto categoría 2-1. El hospital de Santa Rosa, que está en Puerto Maldonado, es un hospital que es 2-2, pero no funciona como 2-2 porque no tiene UCI. Entonces, hay algunas categorizaciones que se han hecho con normas anteriores y que según la norma de categorización establece que se puede recategorizar los establecimientos de salud para arriba o para abajo. Pero si tú categorizas para abajo, el problema está en la asignación de los recursos para ese hospital. Porque la asignación de los recursos de los hospitales van en función de la categoría y de la resolutiva del establecimiento de salud también. Es una variable importante de recursos para el hospital. Y la otra parte también es un problema sumamente social. Yo tuve una anécdota en algún momento de categorizar un establecimiento de salud que era 2-1 y que querían que lo categorice a 2-2 cuando yo era director de salud de las personas. No se pudo, pero a veces uno tiene un poco de dificultad hasta con la población, porque te sueltan hasta la población. Entonces, todas esas cosas, uno va midiendo no solamente el aspecto técnico, sino también el aspecto de la realidad. Para la categorización, no puedes hacerlo a través, sentado en tu escritorio, mirando la norma y poniéndole un puntaje y se acabó. No, tienes que acercarte al establecimiento, cuál es la necesidad, cuál es la potencialidad de crecimiento. Tienes que darte una serie de variables, no solamente objetivas, sino también de tipo de crecimiento, de darle la oportunidad que cada uno crezca.
y que cada uno vaya avanzando y vaya modernizando su establecimiento de salud. Pero ustedes ven en esta tabla que Lima congrega la mayor cantidad de establecimientos de salud y sobre todo de capacidad resolutiva. A diferencia de las provincias, excepción de Arequipa y de Trujillo, los demás están un poquito difíciles de poder. Ahora con Ica, que se construyó algunos establecimientos, hospitales regionales después del terremoto, o durante el terremoto se construyeron, pero de ahí en Chiclayo también se construyó un hospital nacional y en Trujillo también igual, de la Seguridad Social y del MINSA. Sin embargo, pues eso queda todavía siendo insuficiente para la gran demanda del servicio de salud por parte de los usuarios o de la población. Siguiente, por favor. Ustedes ven aquí lo más triste, ¿no? Establecimiento de salud por categorizar o recategorizar a nivel nacional. La categoría se da a través de una resolución directoral por parte del titular de una dirección de salud, de una DIRIS en Lima, y en provincia a través de un gerente regional o un director regional de salud. Miren, la cantidad de personas que faltan todavía por recategorizar y algunos que no tienen ni siquiera resolución directoral. Una gran labor que va a tener su salud para trabajar todo este tema, porque el ciudadano tiene derecho a estar en un establecimiento seguro. Nosotros tenemos que garantizar que el ciudadano vaya a un establecimiento seguro con todas las garantías, y eso da la categorización, porque eso, el responsable de la categorización lo da el titular del sector en la región o donde te encuentres. Y miren la realidad. Esto es nuestra realidad. La norma está. Pero ¿cuántos establecimientos de salud cumplen con la norma? ¿Y cuántos realmente merecen esa categorización? ¿Y cuántos de repente tienen menos? No creo que tengan más. Eso es bien franco. Así que esta es nuestra realidad. Siguiente, por favor. Miren por categorizar o recategorizar, miren la cantidad del 70% todavía falta recategorizar o por categorizar. Imagínense. Establecimientos de salud a nivel nacional que todavía no se categorizan. Y bueno, esa es la realidad en la que nos encontramos hoy día, ¿no? Esa es la realidad que nos encontramos hoy día. Siguiente, por favor. Estos son los establecimientos de salud que se encuentran a la fecha ya, ¿cómo están? ¿Cuántos establecimientos de salud a nivel nacional tenemos? 21.666. Sin internamiento, 20.000. O sea, los de primer nivel. Establecimiento con internamiento a partir de 1.4 para adelante, tenemos 1.160. 11.000. Claro. De los cuales establecimientos de salud con categoría vencida, tenemos 7.000. Sin registro, sin categoría, o sea, nunca se categorizaron o no tienen resolución directoral de parte de la autoridad sanitaria de la zona, 4.000. Y sin categoría, 3.390. Porcentaje por categorizar o recategorizar, 70% de los establecimientos de salud a nivel nacional. La categorización se da cada 3 años. Así que imagínense. Siguiente, por favor. Pregunta de examen. ¿Cuánto porcentaje de categorizados se encuentran en los establecimientos de salud? Solamente 30, ¿no? La resta de 70 menos 100. Siguiente, por favor. Estos son los establecimientos de salud. ¿Y cuáles son los departamentos que están por categorizar o para categorizar, ¿no? A la cabeza, mire, están. De ahí viene, mire todo. Lima Centro, que todavía ya vencieron su recategorización o están para recategorizar. Lima Norte, Cusco, todavía quedan algunos, ¿no? Y miren, eso es nuestra realidad. Y el promedio hace 70%. Siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, no sé. Yo quise traerles un tema, no sé si mejor lo dejo para la parte de la discusión del sábado, porque este es acerca de las redes integradas de salud que tiene que ver
con la categorización de establecimiento de salud y tengo más o menos cómo se va a manejar, pero yo quiero dejarlo para el sábado, doctor. Si tienen alguna pregunta, por favor, sobre el tema de categorización, creo que hasta aquí nos quedamos. Chicos, si no hay ninguna pregunta, creo que ya daríamos la clase por finalizada. Doctor Alvites, no sé si tendrá alguna pregunta, alguna cosa. Bien, si no hay preguntas, entonces la red integrada ya lo tocan el sábado, como está diciendo, doctor. Sí, doctor, era parte de darles un alcance en lo que es redes integradas de salud, que es lo último que va a venir, para darle una pincelada a esta exposición y cerrar el tema de las redes integradas de salud. Tiene que ver mucho con la categorización y van a ser muy estrictos con la categorización. ¿Por qué? Porque las redes integradas de salud va a tener que comenzar a trabajarse con los diferentes subsistemas de salud, con ESalud, con MINSA, con Fuerza Armada, con fuerzas policiales y todo el tema. Entonces, es un tema más complejo, pero que tiene que ver mucho y es parte de las novedades que vienen en los próximos meses para el Ministerio de Salud. Bien, colegas, si no hay ninguna intervención y no hay ninguna pregunta, entonces damos por terminada esta reunión. Ese es un problema que siempre ha existido, pues, sobre el rol rector del Ministerio de Salud y la diversidad de grupos de salud que hay, ¿no? Como el seguro, las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, y ese es todo un problema que no va a ser fácil, como lo mencionaron en otro momento también. Eso demora y esperemos a qué llegamos, ¿no? Entonces terminamos la clase ahora, doctor. Ok, doctor, muchas gracias a todos y muchas gracias por su gentileza. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, alumnos. Nos vemos mañana. Doctora Tuncar, disculpe. Antes de que el grupo expositor quería conversar con usted. ¿Ya? Ahora, ¿sí? ¿Se quedan los demás, en sí. Sí, no hay problema, yo los espero. Yo estoy acá en plataforma. Ya, no sé si los demás compañeros sí ya nos podemos ir retirando para que el grupo expositor pueda conversar con el doctor sobre la exposición de mañana.